Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de martes. Ya bueno, la semanita, ya el inicio quedó un poquito atrás y bueno, continuamos. Y hoy quería hablarles acerca del Vaticano Oscuro, ¿no? Los secretos vaticanos que esconde, o sea, hay tanto para investigar ahí. Y bueno, ni hablar de la biblioteca, pero bueno, ese será otro tema y quizás otro video. Por lo pronto hablaré sobre dos historias, una de las cuales sí es muy conocida por lo que pasó y otra quizás no lo sea tanto, ¿no? El Vaticano tuvo una papisa, sí, así como lo escuchan, habría tenido para algunos, o sea, pero es prácticamente una realidad, ya que incluso la propia iglesia e incluso en el Vaticano hay alguna pintura y también alguna escultura sobre la papisa Juana. Bien, empezamos. Entre los numerosos secretos del Vaticano hay historias que quedaron marcadas a fuego en la Santa Sede romana, y una de ellas es la de la papisa Juana, sobre cuya figura hay una fantástica leyenda o una durísima realidad inconveniente para la figura patriarcal emplazada desde la creación misma de la iglesia. La leyenda de la papisa Juana trata acerca de una mujer que había ejercido el papado católico ocultando su verdadero sexo tras el abundante ropaje de la época, y gracias a que la higiene en ese entonces se reducía por lo general a las partes visibles del cuerpo, manos y cara, por ejemplo. El pontificado de la papisa se suele situar entre 855 y 857, el que según la lista oficial de papas correspondió a Benedicto III y en el momento de la usurpación de Anastasio el bibliotecario. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada, otras dicen que el periodo fue entre 872 y 882, es decir, el del Papa Juan VIII. Los relatos sobre la papisa sostienen que Juana, nacida en el 822 en Maguncia, era hija de un monje. Según algunos cronistas tardíos, su padre Gerbert formaba parte de los predicadores llegados del país de los anglos para difundir el evangelio entre los sajones. La pequeña Juana creció inmersa en ese ambiente de religiosidad y erudición, y con el apoyo de su madre y a escondidas de su padre tuvo la oportunidad de poder estudiar, lo cual estaba prohibido a las mujeres de la época. Juana pudo aprender griego, lo cual le permitía leer la Biblia, que por aquella época estaba traducida a muy pocos idiomas. La carrera eclesiástica permitía continuar unos estudios sólidos, y Juana entró en la religión como monje copista bajo el nombre masculino de Johannes Anglicus, Juan el Inglés. En su nueva situación, Juana pudo viajar con frecuencia de monasterio en monasterio, se fue a Roma en 848 y allí obtuvo un puesto como docente, disimulando hábilmente su identidad. A causa de su reputación como erudita, fue presentada al Papa León IV y se convirtió en su secretaria para los asuntos internacionales. En julio de 855, tras la muerte del pontífice, Juana se hizo elegir su sucesora con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. 2 años después, la papisa, que disimulaba un embarazo fruto de su relación con el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a sufrir las contracciones del parto en medio de una procesión y dio a luz en plena calle. Según Jean de Mairy, Juana fue lapidada por el gentío enfurecido y su hijo fue ahogado, pero según Martín el Polaco, murió a consecuencia del parto. Según la leyenda, la suplantación de Juan obligó a la iglesia a proceder a una verificación, obligó a la iglesia a proceder a una verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Bien, acabada la inspección, si todo estaba correcto, debías clamar: Duos habet et bene pendentes. Tiene 2 y cuelgan bien. Además, las procesiones, para alejar recuerdos ignominiosos, evitaron que en lo sucesivo se pasara por la iglesia de San Clemente, lugar del parto, en el trayecto del Vaticano a Letrán. O sea que, la leyenda de Juana quedó marcada, como decía en un principio, a fuego. La opinión más extendida es que se trata de una leyenda que, sin embargo, fue dada por cierta por la propia iglesia hasta el siglo XVI. Las sillas perforadas exhibidas en su apoyo no son al parecer otra cosa que las sillas curiales, que simbolizan el carácter colegial de la curia romana, precisamente. En el libro El segundo Mesías, de los autores Christopher Knight y Roberto Lomas, se dice que, aunque no existen pruebas que pueden demostrar que esta historia es cierta, la iglesia misma dio fe de ella plenamente, al igual que el público en general. Todavía aparece una hilera de bustos en la Catedral de Siena con la inscripción Johannes Otto, Femina ex Anglia, Papa Juan VIII, mujer inglesa.
Poco antes, en ese libro se da otra explicación para la carta Arcano 2 del Tarot, identificándola no con la ramera de Babilonia, sino con María Magdalena, que según descubrimientos templarios habría sido la primera papisa por delegación directa de Jesucristo, algo que bien podría celebrar Robert Landon en Ángeles y Demonios, ¿no? El personaje de Tom Hanks en Ángeles y Demonios, en El Código Da Vinci. Y hablando de películas, hay una del año 1972, La Papisa Juana, y La Pontífice o La Papisa del año 2009. También hay esculturas y pinturas al respecto en la Santa Sede, como les comentaba. Pero bueno, la Santa Sede quiere ocultarlas un poco. Otro secreto que la Iglesia quiso mantener bajo 7 llaves fue la extraña muerte del Papa Juan Pablo I Albino Luciani, que tuvo lugar en la Ciudad del Vaticano el 28 de septiembre de 1978, apenas 33 días después de ser elegido sucesor de Pablo VI. Tenía 65 años y fue hallado sin vida en la cama dentro de su apartamento del Palacio Apostólico por la hermana Vincenza, quien le avisó al secretario John Magee, quien constató la muerte y llamó a un cardenal, quien examinó el cadáver con un médico, y ahí llamaron a los embalsamadores. El cuerpo tenía en sus manos unos papeles importantes. Las fuentes oficiales del Vaticano informaron que había fallecido de un infarto. En cuanto a los papeles, eran sobre la reorganización y el cambio del poder en el Vaticano, aunque una monja y una periodista quisieron desmentirlo, afirmando que solo se trataban de fragmentos de la Biblia que serían leídos en misa. Además, se afirma que la leve sonrisa con la que falleció no corresponde al dolor producido por un infarto. El cuerpo de Luciani nunca pasó por una autopsia. Directamente tuvo un funeral correspondiente al de un pontífice y fue depositado en las grutas vaticanas. Entre las numerosas especulaciones en torno a su deceso, algunas apuntan tanto a la CIA como a la KGB soviética. Igual con la masonería, afirmando que le mataron los masones infiltrados en las altas esferas vaticanas, y otros aseguran que el Papa fue envenenado. Así que lindo trasfondo, que bueno, ese trasfondo sigue hasta hoy en día, obviamente. Se asegura que todo tenía un trasfondo económico, que la mafia italoamericana estaba aprovechándose de las instituciones financieras de la Santa Sede para blanquear dinero de los crímenes, algo que el Papa tenía bajo sospecha. El teólogo tradicionalista Abbé Georges de Nantes pasó gran parte de su vida atendiendo el caso, sobre el supuesto descubrimiento del Papa de una serie de sacerdotes masones en el Vaticano. En su libro Juan Pablo I, Caso Abierto, el sacerdote y teólogo Jesús López Sáez sostiene la tesis de que Luciani sufrió un homicidio, y lo dice precisamente un teólogo, no alguien relacionado con, obviamente, la Iglesia. Así que bueno, él sabrá. En julio de 2019 fue publicado un libro por Anthony S. Luciano Raimondi, supuestamente gángster de la familia Colombo y familiar del obispo Paul Marcinkus, con quienes habrían perpetrado el asesinato de Juan Pablo I utilizando Valium y cianuro, cuyo móvil también habría sido encubrir un fraude masivo de títulos financieros. Por su parte, Hollywood visibilizó este caso en el film El Padrino 3, en donde se relaciona la muerte a una conspiración. En la serie The New Pope, o El Nuevo Papa, en donde se da una situación similar con un papa que muere en extrañas circunstancias, y en el film de 2009 no podía faltar Ángeles y Demonios, en donde se hace referencia al posible asesinato del papa tras una sobredosis de su medicación para la epilepsia. Bueno, como dije en un principio, dos temas, dos historias que la Iglesia quiere guardar bajo 7 llaves por inconvenientes, y en donde hasta en algunos casos se ha dicho en cuanto al deceso de Juan Pablo I y que pudo haber sido envenenado, ¿no?, o asesinado, bueno, que era pura conspiración, o sea, dando excusas baratas, como quien diría, ¿no?, o muy simples, como que los papeles que incluso él tenía en sus manos eran fragmentos de la Biblia que él, leería en misa, durante la misa. Lo cierto es que Juan Pablo I estaba haciendo una investigación sobre quiénes estaban realmente en el Vaticano y sobre la banca vaticana. Entonces, y remover algunos personajes de la Iglesia, algo que era bastante inconveniente para esa época, incluso para la actualidad. Por eso comentaba que quizás ese trasfondo que él estaba investigando, precisamente se mantiene tal vez hasta hoy en día, ¿no? Esos seres oscuros en la Iglesia misma, propiamente dicho, ya sea parte de la masonería oscura, y también, ¿por qué no? Quizá alguna otra logia
que está por ahí y que busca ese poder, ¿no? El poder de seguir dominando a las masas y el poder de seguir consiguiendo, de poder seguir consiguiendo, bien digo, finanzas a nivel mundial, ¿no? O sea, lo económico a nivel mundial y también el poder por el poder mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. De a poquito iremos sacando más secretos a la luz. Y por lo pronto disfruten este martes y que tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a quienes se van sumando al canal. Y bueno, nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.